Buenas tardes, soy Daniel Torres. Voy a dar mi, tipo ensayo o opinión, más bien, del podcast que vimos en la semana con Mr. Alan en la clase de Proyecto Emprendedor, el cual es llamado Dimes y Billetes. Bueno, al principio cuando lo estuve escuchando y al leer el título me dio como que misma impresión, la impresión de lo que iba a contar el podcast, de lo que nos iba a explicar, de lo que nos iba a dar a entender. Y me di cuenta que un par de muchos de los, bueno, casi todos realmente, o me atrevo a decir que todos los aspectos que narraba el podcast eran casi iguales a los que Mr. Alan en su momento también nos explicó en su propia clase. En cómo en algunos aspectos de su vida nunca le enseñaron a usar pues a usar las finanzas como su recurso de vida o a saber de sí mismos en lo que es el mundo de la administración, en cómo valerse la vida en lo que es empleo, dinero, etcétera. Y, y pues eso me dio a entender en el pasado, en cómo nuestros padres o nuestros mismos maestros incluso llegaron a vivir una vida escolar muy diferente a la que nosotros vivimos actualmente, ya que me parece que no siempre en las carreras adecuadas enseñan lo que uno realmente quiere estudiar en lo que es la universidad, porque pues siempre hay planteles para cada grupo, siempre hay planteles que tienen aspectos diferentes. Y en algunos de esos planteles enseñan muchas cosas diferentes o hasta enseñan algunas otras cosas que no son importantes para esa carrera. Pero en lo que son primarias, secundarias, preparatorias, no siempre se encuentra un plantel que te enseñe básicamente lo mismo que viene en el podcast. Aprender aprender sobre finanzas, de administración, porque al fin y al cabo esos ¿cómo se dice? Esos elementos para la vida uno llega a pensar que son no muy necesarios en su momento, pero que en realidad sí son más que necesarios y no se ponen a pensar uno cómo, con qué aprenderlos o cómo llevarlos a cabo al final en algún momento, porque pues en las escuelas antes, pues por lo que nos contó Mr. Alan en la clase y por lo visto en el podcast, en las escuelas nunca llegaron a enseñar esta clase de cosas como una materia en sí o que los llegaron a comentar en algún momento de la clase, quién sabe. Pero es eso, básicamente, que lo que es el mundo de las finanzas y la administración no siempre lo enseñaron o casi nunca lo enseñaron, y que es elemental ahora mismo, es muy elemental, muy importante para la vida, porque absolutamente todas las cosas relacionan a las finanzas y a la administración, absolutamente todo, ya sea un aspecto que no esté relacionado a la vida, o imagínate estudiar, no sé, medicina y pensar que esto no está relacionado con las finanzas. Claro que sí, lo está completamente. Y pues es una enorme lástima porque nosotros también nos ponemos a pensar de que yo en su momento cuando estuve oyendo el podcast, es algo muy lógico saber que uno tiene que saber de finanzas para hacer un viaje, o es lógico ver que una persona tenga que saber de finanzas para poder ir a un partido a un mundial fuera del país, fuera del continente incluso. Pero no, me doy cuenta que todas esas cosas los estudiantes actuales lo sabemos porque nos lo han enseñado maestros o nos lo han enseñado nuestros padres. ¿Por qué? Por las mismas razones que vienen en el podcast y por las mismas razones por las que el maestro Alan nos lo explicó. Nunca le llegaron a enseñar, nunca le llegaron a hablar sobre esas cosas, nunca le llegaron a decir qué era lo que tenía que hacer en su día a día para poder sobrevivir, y todo gracias a las finanzas. Y pues me doy cuenta que
sí, absolutamente todas esas cosas son importantes, pero que realmente el que no pueda, el que actualmente nosotros podamos saber de esas cosas, gracias a las especialidades que la misma escuela nos brinda, es, es básicamente una, vaya, bendición, me atrevo, yo diría, una bendición para lo que son las generaciones actuales, ya que muchos a lo mejor no sabrían, mmm, los de antes no sabrían si cómo pagar algún impuesto o algo así, no tengo idea, o a saber qué es lo que van a necesitar para irse de viaje a otro continente, hacer lo que sea. Pero es eso, básicamente. Para las finanzas se adentra todo tipo de tema, se va a partir de todo lo que uno conoce como vida, y en muchos aspectos siempre es malo que no nos lo enseñen, porque el mundo actualmente se rige base a eso. No siempre, sí, se rige bajo muchas otras estadísticas como puede ser ciencia, política, medicina, de todo tipo, pues. Pero al fin y al cabo, en todas esas, en cada uno de esas etapas o de esas oportunidades que te brinda la vida, se encuentran las finanzas, porque pues, así ha funcionado el mundo de los últimos años, de los siglos, de milenios. Siempre ha funcionado. Y yo me atrevo a decir que desde que se creó una forma de civilización en lo que es el el toma y recibe, o cambio por una cosa del igual valor, o te doy esta cantidad de dinero por esta otra. El mundo ha funcionado de esa forma, no porque simplemente lo hayamos hecho por algún capricho o porque gente ha querido tomar poder sobre esas cosas. No, simplemente ha sido porque parece considerarse lo justo y lo que se ha mantenido durante años. Entonces, eh, así son las cosas, así serán por muchos más años. Y es importante, muy importante, que sigamos aprendiendo, que sigamos escuchando, analizando este tipo de cosas, porque pueden servirnos mucho en nuestra vida. Eso sería todo. Gracias.